¿Qué se siente al ser médico cuando uno mismo no puede salvar a la persona más cercana? Cuando cada minuto cuenta y tu educación, tus manos, tu esencia, todo lo que sabías hacer de repente dejan de funcionar? Ese es el momento en que te conviertes en una persona corriente, no en un maestro con bata blanca. Igual que los demás, indefenso y débil. Imagina que eres cirujano. Eres socorrista. Has salvado la vida de miles de personas. Tienes años de práctica, decenas de miles de operaciones con éxito en tu haber. Sabes mantener la calma en las situaciones más terribles. Pero lo que ocurre es que tu hijo está tumbado en la mesa de operaciones delante de ti. Y te das cuenta de que no puedes hacer nada para salvarlo. El corazón te late como loco en el pecho. Te tiemblan las manos. Tu cabeza está vacía. El único pensamiento en tus ojos es: ¿qué he hecho mal? Relees en tu mente todos los libros de texto, todos los manuales médicos, intentando recordar algo que pueda ayudarte, pero no. Nada ayuda. No puedes permitirte que cunda el pánico. Tienes que seguir siendo profesional, pero se trata de tu hijo. ¿Cómo puedes vivir con eso? Paul, su nombre resuena en tu cabeza como un eco, como un recordatorio de que has fracasado. Su cara, sus ojos, no pueden estar muertos. No pueden desaparecer. Tenías que hacer algo. Y la culpa te oprime como una montaña. Intentas luchar contra ella, pero sigue apareciendo, no puedes salvarle. Pero, ¿y si hay otra manera? ¿Y si hay algo más aparte de la ciencia que pueda ayudar? ¿Otros métodos que siempre te han parecido poco fiables, ridículos y peligrosos? Esta es la línea que esconde algo que nunca te has arriesgado a usar. Pero quizá ahora sea el momento. ¿Quién, si no tú, puede correr ese riesgo? ¿Cómo no perder a tu hijo cuando tu propia ciencia no te da la respuesta? Esa pregunta es la que te perseguirá en cada momento. Tus conocimientos no pueden ayudarte, tu experiencia es inútil, y te encuentras en el umbral de tomar la decisión más terrible de tu vida. ¿Qué elegirás? ¿La ciencia o la fe en algo más grande? Empezamos en este punto. El momento en que tus propios principios chocan con la realidad. Y en esa realidad, no todo está tan claro como parece. Víctor se asomó a la ventana de su clínica, cruzó los brazos sobre el pecho y miró al cielo oscuro. Dentro hacía un frío insoportable. De vez en cuando echaba un vistazo al despacho, examinando las estanterías de libros de consulta médica, mapas, fotografías, diplomas y premios pegados. Todo lo que necesitaba para su trabajo estaba aquí, lo que le hacía sentirse en lo más alto. Un médico que salva vidas. Así se había sentido durante toda su carrera, inigualable, incluso cuando tenía que enfrentarse a los casos más difíciles. Su vida se basaba en la disciplina, la precisión y las normas estrictas. Amaba su trabajo porque le daba sentido. Era un cirujano que sabía hacer posible lo imposible. Pero detrás de toda esa majestuosidad había un vacío. Cuando un médico pasa demasiado tiempo en quirófanos, olvida cómo vivir adecuadamente fuera de este mundo. Víctor sabía que había dado más a su profesión que a su familia. Las largas horas de trabajo, las reuniones con los colegas, las pruebas, las operaciones. Todo esto seguía siendo su realidad, no los recuerdos de su hijo. Pavel, su único hijo, creció a su sombra. Víctor se ocupaba a menudo de los hijos de los demás, pero no encontraba tiempo para hablar con el suyo. Pavel, eres adulto, ¿entiendes por qué tengo que trabajar tanto? Parecía explicarle todo a su hijo como a un adulto. Pensaba que era necesario para asegurar su futuro. Y aquí estaba él, Víctor, un hombre que veía la muerte en los ojos de los demás, pero no podía ver partir a su hijo. El tiempo había pasado, y ahora era demasiado tarde. Paul estaba enfermo, y nada de lo que Víctor sabía ayudaba. La medicina a la que había dedicado su vida era impotente. Consultó a los mejores especialistas, leyó todos los estudios posibles, intentó encontrar una salida, pero el diagnóstico era desesperanzador. ¿Cómo puedes aceptar que tus propios conocimientos, tus mejores años, tu pasión por tu profesión no pueden salvar a tu hijo? ¿Cómo enfrentarse a esa desesperación? No era solo miedo, era un dolor insoportable que apretaba el corazón de Víctor y no lo soltaba. Y en este mundo lleno de ciencia, hechos y pruebas, no encontraba explicación. Se enfrentaba a lo inexplicable, a algo que ningún libro podía explicar. Se sentía impotente. «Papá, ¿has hecho algo malo?», preguntó una vez Pavel, cuando la enfermedad le había quitado las últimas fuerzas. Víctor apretó los dientes para no llorar. Nunca se permitía las lágrimas, no en su profesión. Pero esta pregunta de su hijo resultó fatal. Algo se derrumbó en su interior y se dio cuenta de que,
a pesar de todos sus logros, nunca había estado preparado para este momento. Recordó cómo le había tenido en sus brazos cuando nació. Cuán lleno de esperanza había estado, cómo había soñado con enseñarle todo lo que él mismo sabía. Vio su futuro, un hombre fuerte y sano que un día continuaría su trabajo. Pero ahora, este niño, el mismo Paul al que amaba más que a la vida, se estaba muriendo ante sus ojos. Y él no podía hacer nada. Un diálogo con un colega. «Víctor, ¿aún esperas un milagro?», preguntó el doctor Gerasimov, un amigo de Víctor con el que habían trabajado juntos durante muchos años. «¿Qué me queda?». Víctor echó la cabeza hacia atrás y miró al techo. «Lo he intentado todo. Sé que no va a suceder. Soy médico, por el amor de Dios. Sé cuándo hay posibilidades y cuándo no. Pero por él, sigo creyendo. En algo más, algún tipo de milagro, por así decirlo. Es mi hijo, y no puedo tolerarlo». Gerasimov permaneció en silencio, observando a Víctor. Sabía que no solo estaba preocupado. No solo estaba perdiendo a su hijo, estaba perdiendo su fe, su confianza en sí mismo, sus conocimientos. Y lo peor de todo es que no podía recuperarlo. Víctor sintió que todo lo que una vez había parecido sólido en su vida se le escapaba. La medicina ya no era la solución. Su mundo empezaba a desmoronarse, y con él, todas las ideas en las que creía. Cada día su dolor empeoraba y nada de lo que hacía le aliviaba. No sabía cómo vivir en este mundo en el que no había respuesta a las preguntas más importantes. Paul, que ayer estaba lleno de vida, ya no podía hablar, ni siquiera podía levantar la cabeza. Sus ojos, que siempre habían brillado de curiosidad, ahora estaban apagados. A Víctor le costaba mirar a su hijo. No sabía cómo continuar su viaje. Las paredes de la clínica, su mundo familiar, le parecían extrañas. Estaba atrapado, rodeado de quienes intentaban ayudar pero no sabían cómo. Se sentó junto a la cama de Paul, perdiéndose cada vez más. A veces cerraba los ojos para evitar la mirada de su hijo, para no ver en sus ojos el vacío que acercaba el final. Víctor, un hombre que hasta ese momento siempre había estado seguro de su fuerza, ahora sentía que sus manos eran impotentes. Todo lo que había conocido ya no tenía importancia. Y ahora, ante él se alzaba una realidad que jamás habría imaginado. No podía salvarlo. Toda su grandeza, todos sus títulos, todos sus conocimientos no significaban nada. Lo único que le quedaba era ver partir al hombre que amaba más que a la vida. Víctor estaba sentado en su despacho, absorto en multitud de informes médicos, estudios y diagnósticos, tratando de encontrar la más mínima posibilidad de salvación para Pavel. Sobre su mesa, entre otros papeles, yacía otro montón de informes, y todos eran iguales. El veredicto era el mismo, incurable. ¿Cómo era posible? ¿Cuántos años había dedicado a estudiar medicina, a tratar, a salvar vidas? ¿Por qué era su hijo el que estaba fuera de su alcance? Desesperado, Víctor tiró a un lado otra carpeta con los resultados de las pruebas, y su mirada se posó en una fotografía de Pavel, tomada cuando aún era un niño, en la que aparecía sonriente, sentado en brazos de su padre. Víctor apretó los dientes, tratando de reprimir las lágrimas, pero éstas se abrieron paso a través de su rostro cansado. No recordaba la última vez que Pavel y él se habían sentado, hablado y reído. Había dedicado todos estos años a su trabajo y ahora, en el momento en que su hijo más le necesitaba, se sentía impotente. Todos sus conocimientos, su experiencia, no importaban. Sonó el teléfono. Víctor se sobresaltó, no esperaba la llamada. Era el doctor Gerasimov. «Víctor, sé que lo has intentado todo, pero escúchame. He oído hablar de un método que...». Su voz se entrecortó unos segundos antes de continuar. «No es exactamente oficial, pero si quieres probarlo». Víctor hizo una pausa y respondió con cansancio en la voz. «¿Quieres decir que hay algo que desconozco? ¿Quieres ofrecerme otra locura, verdad?». Gerasimov suspiró pesadamente. «A mí tampoco me entusiasma la idea, Víctor, pero si quieres salvar a Pavel, deberías pensarlo. Hay un hombre, Carlos. No es de nuestro círculo, pero sus métodos parecen inusuales y posiblemente efectivos. Si estás dispuesto a correr el riesgo, puedo arreglar una reunión». Víctor no sabía qué hacer. Su mente estaba llena de dudas. Su hijo empeoraba día a día y él ya no podía quedarse de brazos cruzados. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para devolverle la vida, pero ¿y si se trataba de otro delirio inútil? ¿Y si era la única esperanza? Carlos se reunió con él en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Víctor se dio cuenta enseguida de que no se trataba de un médico cualquiera.
Su mirada era aguda pero fría, su forma de hablar directa, casi agresiva. Carlos era un hombre con el que no querrías discutir, pero al mismo tiempo podías sentir su seguridad, como si supiera algo que nadie más sabía. Víctor, has venido aquí porque no encontraba solución en la medicina oficial, ¿verdad? Carlos no perdió el tiempo en saludos innecesarios. Sí, pero no quiero hacer algo que perjudique a mi hijo, replicó Víctor, sintiendo que la voz le empezaba a temblar. Si crees que he perdido la cabeza, te equivocas. Carlos sonrió, como si esperara aquellas palabras. Comprendo tu ansiedad. Pero sé lo que buscas y sé que no quieres perderlo. Lo que te propongo no es lo que estás acostumbrado a ver en los libros de medicina. Es un método que no ha sido probado científicamente, y sí, uso métodos que a veces son llamados poco ortodoxos. Sin embargo, tengo resultados que hablan por sí solos. Víctor no se lo podía creer. Sintió que se le apretaba el corazón. Era demasiado arriesgado, demasiado peligroso para planteárselo en serio. Siempre había creído solo en la ciencia, solo en las pruebas, en los estudios y las soluciones probadas. Todo esto le parecía inimaginable. ¿Y cuál es ese método?, preguntó, conteniendo su indignación. Carlos me explicó que hay una serie de tratamientos experimentales que están fuera de la medicina convencional, incluyendo el uso de fármacos poco conocidos, enfoques innovadores de tratamiento que parecen radicales e incluso controvertidos. Habló de métodos que aún no han sido avalados por el gran establishment médico, pero que en su práctica han dado resultados. Víctor, aún puedes ver que la medicina a la que estás acostumbrado no le está dando una oportunidad a tu hijo. Tal vez es hora de mirar fuera de la caja. ¿Estás dispuesto a arriesgarte por su vida? Víctor permaneció en silencio. Todos sus instintos le gritaban, no. Sabía que un paso así podría costarle no solo su carrera, sino también su reputación. Podría llevarle al desastre. Pero, ¿y si aún había una posibilidad? ¿Me prometes que no provocará más deterioro? Su voz era apenas audible. Carlos no respondió inmediatamente. Era como si estuviera esperando esta pregunta. Finalmente, con una expresión fría y segura en el rostro, dijo: no hay garantías, Víctor. Pero si no lo intentas, lo perderás. Es tu última oportunidad. Víctor sintió que su mente empezaba a rendirse bajo el peso de lo que había oído. Buscó desesperadamente cualquier pista, cualquier cosa que pudiera convencerlo, pero no encontró nada. Su única opción era arriesgarse. Arriesgar todo lo que sabía, todos sus principios. Pero tal vez era la única opción. De acuerdo, dijo, sintiendo que el miedo le oprimía el pecho. Estoy de acuerdo. Pero te mantendré bajo estricto control. Carlos asintió con los ojos brillantes de satisfacción. Sabía que había ganado. Al día siguiente, Víctor volvió a casa y encontró a Pablo en la cama, débil y casi sin vida. No sabía qué pasaría, pero su corazón no le permitía esperar sentado. Estaba dispuesto a correr cualquier riesgo. Si eso ayudaba a su hijo, que así fuera. Empezó a reunir documentos, preparándose para el siguiente paso. Pensó en las posibles consecuencias, que si las cosas salían mal, podría ser desastroso. Pero quizás era la última oportunidad que podía darle a su hijo. Víctor no podía contenerse. Estaba al borde del abismo, y tal vez fuera su decisión la que determinara el futuro de su familia. En el momento en que estaba a punto de dar el último paso, sintió que le temblaban las manos. Pero a pesar de su miedo, Víctor tomó su decisión. Esta vez, por el bien de Pavel, estaba dispuesto a experimentar lo imposible. Víctor estaba de pie junto a la ventana, intentando ordenar sus pensamientos. La noche descendía sobre la ciudad, y fuera de sus ventanas las últimas esperanzas desaparecían en la oscuridad como en un abismo. A cada momento, su sensación de terror iba en aumento. No sabía qué ocurriría a continuación, pero no podía echarse atrás. En sus manos tenía una pila de documentos que describían todos los detalles del tratamiento que Carlos le había propuesto. Estaba dispuesto a correr el riesgo. Pero ahora, en el silencio de la noche, ese riesgo parecía mucho más peligroso de lo que había parecido antes. El método que Víctor había aceptado probar con su hijo no solo era poco convencional. Era muy controvertido y aún no había sido reconocido por la medicina oficial. Varios científicos e investigadores habían probado estas técnicas en su práctica, pero en la mayoría de los casos los resultados eran impredecibles. Todo esto creaba la sensación de que Víctor se adentraba en lo desconocido. La sensación de inquietud no le abandonaba, pero no podía permitirse retroceder. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo para recuperar a Paul.
Cuando Víctor había utilizado por primera vez el método de Carlos, había intentado mantener la calma, sabiendo que era una oportunidad que podía cambiarlo todo. Al principio, todo parecía normal. Pablo, a pesar de su debilidad, se había quedado con él, aunque en estado grave. Sin embargo, algo en su mirada, en sus ojos, era cada vez más extraño. Víctor intentó no pensar en ello, centrando toda su atención en los fármacos y procedimientos que le estaban siendo administrados tal y como Carlos le había indicado. Sin embargo, la situación era cada día más confusa. Pocos días después de iniciado el tratamiento, el estado de Paul empezó a deteriorarse. Víctor notó los primeros signos de complicaciones: respiración acelerada, dolores agudos que no podían aliviarse ni con medicación ni con sedación. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Había seguido las instrucciones, había hecho todo lo que le habían dicho, pero el resultado era exactamente lo contrario de lo que esperaba. El miedo le oprimía el corazón al ver cómo empeoraba el estado de su hijo. Cada día Víctor se maldecía por haber decidido correr ese riesgo. Buscaba desesperadamente respuestas, pero todos los intentos de encontrar una explicación a su fracaso seguían siendo inútiles. ¿Por qué Paul, después de todos sus esfuerzos, no mejoraba? ¿Por qué en algún momento el tratamiento se había convertido en un tormento para su hijo? Víctor ya no podía contener las lágrimas. Sentía que sus fuerzas se agotaban mientras la desesperación llenaba cada célula de su cuerpo. Había perdido el control. El método de Carlos estaba resultando no solo imprevisible, sino peligroso. Víctor empezó a notar que su hijo empezaba a debilitarse más rápido que antes. Le faltaban las fuerzas para luchar, le faltaba lo que tenía antes: la energía, la vida en los ojos. Su cuerpo ya no respondía a la medicación, su piel se volvía más pálida y su respiración cada vez más intermitente. Una noche, después de que Víctor intentara una vez más darle a Paul la dosis necesaria de medicación, su hijo parecía casi inconsciente. Víctor, desesperanzado, intentaba sofocar ese miedo interior que le carcomía por dentro. Cada vez que veía sufrir a Paul, su corazón sangraba. Se dio cuenta de que este dolor no era solo físico, era la angustia de darse cuenta de que él mismo había creado esta trampa. Paul dejó de preguntarle cómo se sentía. Simplemente permaneció en silencio. Este silencio se hizo aún más pesado que cualquier palabra. Víctor sintió que el pánico aumentaba en su interior, el pánico de perderse a sí mismo, de perder a su hijo. No podía creer que su propio tratamiento estuviera empeorando su estado. Intentó pensar racionalmente, encontrar fuerzas para seguir luchando. Pero cada día que pasaba, su mundo se volvía más gris y su esperanza más tenue. Fue en ese momento cuando Carlos desapareció. Esto no formaba parte del plan, y Víctor no estaba preparado para ello. Intentó llamarle varias veces, pero el teléfono no respondía. Carlos nunca se puso en contacto, nunca vino a explicarle lo que estaba pasando. Víctor sentía crecer en su interior la rabia y la impotencia. ¿Cómo podía alguien dejarle en esta situación? Decidió que aquel método no solo era demencial, sino criminal. Pero era demasiado tarde para deshacer todo lo que ya se había hecho. Cada mañana Víctor se levantaba con la esperanza de que el estado de Paul mejorara, de que al menos por un segundo su hijo abriera los ojos y dijera que todo había pasado. Pero era todo lo contrario. Pavel se hundía cada vez más en la niebla, su cuerpo drenado de energía. Víctor intentó encontrar respuestas examinando los documentos que Carlos había dejado, pero las cosas no hacían más que empeorar. La sensación de impotencia le abrumaba. Pavel se convirtió en una sombra muda del hombre que solía ser. Víctor no sabía cómo continuar. Estaba dispuesto a romper el ciclo, pero no sabía cómo encontrar una salida. No podía perdonarse haber dado ese paso, haber creído en un método que resultó ser solo una ilusión. Recordaba cómo se había sentido orgulloso de su trabajo, de su capacidad para ayudar a la gente. Y ahora se enfrentaba a su propia incapacidad para ayudar a la persona más cercana a él. El sentimiento le oprimía insoportablemente. No solo estaba perdiendo a su hijo, sino a sí mismo. Había perdido toda su confianza. Todo a su alrededor parecía inestable. Le daba miedo arriesgarse, pero ya no sabía cómo parar. Actuaba como un hombre que no puede ver la luz al final del túnel, pero sigue caminando hacia el vacío. Intentaba convencerse a sí mismo de que, después de todo, habría al menos una gota de esperanza. Que solo tenía que seguir adelante y seguir luchando. Pero cada día, a medida que Paul se debilitaba más y más, esa voz interior se hacía más y más silenciosa. Una sensación de desesperanza y pérdida se apoderaba de Víctor, haciéndole cuestionar su decisión. Cada mirada a su hijo, cada respiración,
cada gesto se volvía más y más doloroso para Víctor. Sentía que todo a su alrededor se derrumbaba, y no sabía cómo luchar contra esta pesadilla. Víctor estaba sentado en el borde de la cama de Pavel, con el rostro pálido y los ojos llenos de dolor. Estaba en silencio, escuchando el suave y tenue sonido de la respiración de su hijo. Pavel yacía inmóvil, su cuerpo perdía toda fuerza, y Víctor no podía dejar de pensar, «Es culpa mía». Apretó los puños, intentando contener las lágrimas, pero éstas aparecieron, punzantes y frías. Ya no podía ignorar que todo lo que había hecho había resultado ser un error. La ciencia médica a la que había dedicado su vida ya no le parecía una salvación. Era un maestro, un cirujano, un hombre que tenía un historial de salvar la vida de otros, que estaba más allá del miedo y la duda. Pero ahora que toda su confianza y experiencia eran impotentes ante la enfermedad de su hijo, se dio cuenta de que le habían engañado. Creía que este riesgo, el riesgo que había corrido, estaba justificado. Quería recuperar a Paul, pero lo estaba perdiendo día a día. Sentía que algo en su interior se desmoronaba. Ya no se enorgullecía de sus logros, del éxito de sus operaciones ni de sus victorias profesionales. Ahora solo veía dolor y una insoportable sensación de impotencia. Todo lo que enseñaba a la gente, lo que explicaba en las conferencias y en el quirófano, era en vano. Cada día se adentraba más en su mundo interior, cada vez más oscuro. A menudo pensaba en su vida, recordando momentos que le habían parecido tan insignificantes, pero que ahora eran una quimera. Pensaba en aquellos días en que aún era joven, cuando Pavel había sido un niño pequeño, lleno de vida y esperanza. Cómo habían paseado juntos por el parque, cómo le había enseñado a montar en bicicleta. Víctor siempre había estado ahí para él, pero no tanto como le hubiera gustado. Siempre estaba ocupado. Enseñaba a sus alumnos, escribía trabajos de investigación, trabajaba en el quirófano. En los momentos en que Paul más le necesitaba, prefería trabajar. Y ahora, mientras su hijo agonizaba, Víctor se daba cuenta de lo que había perdido todos esos años, de lo que él y Paul nunca habían llegado a vivir juntos. Lo único que podía hacer era lamentar no haber estado a su lado. Víctor recordó cómo una vez Pavel había llegado a casa con una expresión extraña en la cara, como si tuviera algo importante que decir. Pero Víctor estaba ocupado. Otro caso, una operación urgente. Recordó haberle dicho a su hijo, «Ahora no, Pavel, más tarde». Y se dio por vencido. Se retiró a su habitación, dejando a Víctor con sus preocupaciones y sus casos. Víctor se dio cuenta de que nunca recuperaría ese momento. Podría haberse detenido, escuchar a su hijo, hablar. Pero prefirió trabajar. Ahora ese momento flotaba en el aire como un recuerdo furioso de sus errores. Era como si una mano invisible le apretara el pecho. Víctor cerró los ojos, tratando de imaginar al niño que una vez había sido su orgullo. El que podría haberse convertido en un hombre como él. Pero ahora todo eso estaba arruinado. El pensamiento seguía resonando en su cabeza. No estuve ahí para él. No estuve ahí cuando me necesitó. Cada día que pasaba al lado de Paul, Víctor sentía que su corazón se rompía. No era solo dolor físico. Era una culpa que se hacía más insoportable cada hora. Empezaba a dudar de sí mismo, de su capacidad para ser un buen padre, de su derecho a ser llamado un hombre capaz de ayudar a su hijo. Todos aquellos años creyendo que salvar la vida de los demás era lo más importante le parecían ahora una terrible ilusión. Buscó un sentido, pero todo lo que encontró fue vacío. Pensó en cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Cómo podría haber estado al lado de Paul cuando empezaba a enfermar. Quizá entonces se habría dado cuenta de los cambios, habría sabido qué hacer y habría podido cambiar las cosas. Quizá si hubiera dejado su trabajo, si no hubiera corrido al quirófano y se hubiera sentado con su hijo, si hubiera hablado con él, las cosas habrían sido diferentes. Podía sentir cómo estos pensamientos le atormentaban, le consumían, un infernal sentimiento de culpa consumía lentamente todo su ser. Víctor se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La ciudad estaba sumida en la oscuridad, y a la luz de las farolas todo parecía vacío y ajeno. Sentía que el mundo a su alrededor se volvía igual de frío y vacío. Había perdido su lugar en él. Había perdido todo lo que una vez tuvo. Sus logros profesionales no significaban nada en el momento en que se enfrentaba a esta pérdida. Era un maestro que podía salvar la vida de otras personas, pero no podía salvar a la que amaba. Pensó en su hijo, en cuántas veces se había malinterpretado. Víctor había intentado ser un modelo para él, enseñándole a ser fuerte, a no rendirse. Pero ahora, con la vida de su hijo pendiendo de un hilo, Víctor se dio cuenta de que nunca habían aprendido a ser amigos.
No había estado a su lado en los momentos en que Paul necesitaba a su padre. Había pensado que todo se resolvería por sí solo, que todo iría bien, pero no podía imaginar que la vida resultaría así. La culpa le oprimía el pecho. No podía perdonarse no haber tenido tiempo para estar a su lado. Que hubiera estado demasiado ocupado para darse cuenta de cómo sufría su hijo. Recordó los momentos en que Paul había acudido a él con la alegría de algunas pequeñas victorias, cuando no era más que un niño, lleno de entusiasmo. Víctor apretó los dientes. No podía creer que lo único que podía hacer por él era lamentar los momentos perdidos. Dentro de Víctor, todo se apretaba. No podía perdonarse a sí mismo. Todo su ser interior protestaba, pero ¿qué podía hacer? No solo estaba perdiendo a su hijo, sino también la fe en sí mismo. Víctor se levantaba temprano, como siempre, pero cada día le costaba más levantarse de la cama. Ya no era el hombre que solía ser. Era una sombra de sí mismo, agotado, confuso, cansado. Cada nuevo día le traía más dolor y pesar. Miró a su hijo, su cuerpo sin fuerzas para luchar. Solo oía la débil respiración de Paul, que sonaba como una sentencia, como los sonidos del final. Víctor no sabía cómo estar. Había perdido la fe, y ya no había vuelta atrás. Pero justo cuando Víctor estaba dispuesto a rendirse, su vida dio un giro inesperado. Una tarde, sonó una llamada en su despacho. Víctor no sabía quién podía estar llamando, pero cuando contestó, escuchó una voz familiar. «Víctor, ¿no te acuerdas de mí? Soy Igor. Igor». Un viejo amigo al que Víctor no veía desde hacía años. Víctor se quedó paralizado un momento, intentando recordar de qué le conocía. Igor era uno de sus antiguos compañeros de universidad, un hombre con el que habían desarrollado varios proyectos médicos e intercambiado ideas hacía muchos años. Igor había pasado a la práctica privada y hacía tiempo que había dejado de mantener el contacto con Víctor, y ahora llamaba inesperadamente. «Igor, ¿qué tal estás? ¿Por qué estás?» Víctor no sabía qué decir. «Me he enterado de tu situación con Pavel», le interrumpió Igor. «Víctor, he encontrado algo que podría ayudarte». Víctor sintió que el corazón le daba un vuelco. No sabía qué esperar, pero su intuición le decía que aquella podía ser otra oportunidad. Empezó a escuchar mientras Igor le explicaba que había encontrado un método que, aunque informal, había dado resultados sorprendentes. Igor habló rápido, como un hombre que ha encontrado lo que buscaba y ahora quiere compartirlo con otro. No dio detalles sobre el método, pero su confianza se transmitía en cada palabra. «¿Me oyes? Víctor, tienes que probar esto. No puedo explicártelo del todo, pero puedo decirte una cosa, he sido testigo de que funciona. Tengo pacientes que han experimentado lo que parecía imposible. ¿Sabes? Funciona. Te enviaré todos los detalles». El corazón de Víctor latía más rápido que de costumbre. No podía creer lo que oía. Trató de mantenerse escéptico, trató de averiguar cuál era el método, pero todo dentro de él gritaba: «Pruébalo. Podría ser tu última oportunidad». Esa noche Víctor no pudo dormir. Pensó en el método que Igor le había sugerido. No sabía cuál era exactamente, pero todo le daba vueltas en la cabeza. ¿Y si esta era realmente la oportunidad que había estado esperando? Aunque le daba miedo, estaba dispuesto a correr el riesgo. No podía seguir viendo morir a su hijo delante de él. No podía seguir sentado esperando a que le ocurriera un milagro. Víctor se dio cuenta de que si no lo intentaba, lo perdería todo. Pocos días después, ya tenía en sus manos el esquema del método que Igor le había recomendado. El método no era oficial y aún no había sido aprobado por las principales instituciones médicas. Estaba oculto a la opinión pública y los detalles permanecían en la sombra. A pesar de todo, Víctor sentía una extraña esperanza. Estaba dispuesto a intentarlo. Se puso en marcha siguiendo las instrucciones que le había dado Igor. Víctor vio que el estado de Pavel empezaba a mejorar ligeramente. No podía creer que, después de todo lo que había pasado, de repente empezara a haber signos de mejoría. Cada mañana, cuando entraba en la habitación, notaba cada vez más a menudo que Pavel estaba un poco más alerta. Su respiración era más suave y su cutis estaba un poco más animado. Era como un milagro que nadie podía explicar. Cada nuevo día traía nuevos signos de mejoría, pero a pesar de ello, Víctor no podía creerlo. Buscaba una explicación a este fenómeno, pero no había respuesta. Ninguno de los expertos médicos podía dar una explicación clara de lo que estaba ocurriendo. El método no se había probado y no había garantías de que funcionara. Sin embargo, el estado de Pavel mejoraba día a día. Víctor, sentado junto a su hijo,
no podía entender lo que estaba pasando. Todo se mezclaba en su mente: culpa, miedo y, por último, una esperanza incierta. Pasaron las semanas y Víctor no podía quitarse la sensación de que estaba a punto de conseguir algo más. Sentía que no podía parar, que esa extraña esperanza era todo lo que le quedaba. Pero cuanto más veía a Paul fortalecerse, más dudaba. ¿Por qué funciona esto? ¿Qué es lo que no sé? Cada vez que Víctor entraba en el estudio y observaba las mejoras de su hijo, sus pensamientos volvían a Igor. No podía saber exactamente qué había salvado a Pavel. ¿Fue la medicación? ¿O había sido un feliz accidente? ¿O quizá algo más, desconocido para la ciencia, había marcado la diferencia? Pero lo más extraño de todo era que cuantas más mejoras se producían, más sentía Víctor que su vida volvía a descontrolarse. Cada paso, cada decisión parecían ahora más inciertos. No sabía exactamente qué había salvado a su hijo, pero estaba seguro de que había sido algo más que suerte. El proceso de recuperación de Paul continuaba, pero Víctor sentía que su propia vida perdía claridad. Ya no podía decir con exactitud que era real y que era solo un espejismo. Y mientras Paul volvía lentamente a la vida, Víctor perdía cada vez más el contacto con la realidad, consigo mismo. Ya no sabía a quién creer ni qué era verdad. Siguió por ese camino, dudando incluso de saber cómo había sucedido todo al final. Y cada nuevo paso solo lo confundía más. ¿Por qué funcionaba? ¿Por qué Paul se había convertido en una persona mejor? Todas las respuestas estaban ocultas como una niebla, y Víctor ya no sabía cómo luchar contra ese sentimiento de incertidumbre que atenazaba su alma. Habían pasado varias semanas desde que Víctor había empezado a utilizar el método sugerido por Igor. El estado de Pavel mejoraba día a día. Ya no yacía inmóvil, sus ojos empezaban a brillar de nuevo, su rostro, aunque seguía pálido, ganaba algo de vivacidad. Víctor no se lo podía creer. Seguía revisando los documentos, estudiando el método, volviendo a lo que había visto con sus propios ojos, pero no encontraba ninguna explicación lógica. Pavel se sentó en la silla, sonriendo a su padre. Fue el día en que Víctor le miró por última vez y se dijo: «Ha vuelto. Ha vuelto». El hijo que había estado al borde de la muerte estaba ahora sentado a su lado, mirándole y diciendo palabras que hacía mucho tiempo que no se pronunciaban en esta casa. «Gracias, papá. Me has salvado». Víctor no sabía que había salvado realmente a su hijo. ¿La medicación? ¿El método? ¿O fue simplemente un milagro? Algo más grande que no se podía explicar con palabras. Pero, por así decirlo, siguió buscando una explicación. Intentó relacionar hechos y cifras, conclusiones e investigaciones, pero no le llegaban respuestas. Igor, que una vez le había recomendado este método, desapareció igual que había aparecido. No se puso en contacto, no le explicó qué estaba pasando realmente. Víctor intentó comprender por qué funcionaba todo aquello, pero sintió que sus pensamientos se le escapaban. La sensación le era familiar. Su vida, su trabajo, sus esfuerzos en los quirófanos, todo había sido siempre lógico y explicable. Sabía cómo funcionaba la ciencia, cómo funcionaba la medicina. Pero esta vez era diferente. Esta vez se enfrentaba a algo que no tenía explicación. Cada día que observaba la recuperación de Paul, Víctor sentía que su propia vida se volvía más y más confusa. Empezaba a darse cuenta de que no siempre puedes controlar todo lo que ocurre a tu alrededor. No siempre puedes predecir el resultado, aunque seas un profesional, aunque seas el que está detrás de la ciencia y los hechos. Lo sentía en cada paso, en cada mirada a su hijo. A veces se sentaba a su lado y guardaba silencio. Su mente estaba llena de preguntas, pero no había respuestas. Víctor pensó en aquellos momentos en los que se había sentado en el quirófano, cuando sus decisiones habían salvado vidas, y todo había parecido tan sencillo, tan claro. Pensó en cómo lo controlaba todo, en cómo creía en su propia fuerza y sabía que cada acción que emprendiera tendría un resultado. Pero ahora, sentado junto a Paul, podía sentir cómo esas certezas se disolvían. No sabía por qué su hijo se había recuperado. Podía haber sido un milagro, podía haber sido un accidente. No sabía que había salvado a Paul. No podía olvidar el momento en que vio a su hijo deteriorarse, cuando pensó que lo había perdido. Víctor se sintió tan débil, tan vulnerable en ese momento. Sabía que la medicina no podía ayudar, y en algún momento empezó a buscar algo más. Era una preocupación que no le abandonaba. Y ahora, mientras veía cómo su hijo empezaba a vivir de nuevo, Víctor sentía cada vez más que el mundo en el que vivía ya no era el mismo. Ya no podía controlar todo lo que le ocurría a él, a su familia. Paul volvió a ser activo, empezó a andar, a hablar, a reír.
Había vuelto a la normalidad, pero Víctor seguía sintiendo ese vacío interior. No había nada más paradójico que su propio sentimiento. No podía explicar lo que había pasado. Y eso era probablemente lo peor para él, no saber por qué había ganado su hijo. Cada mañana, cuando Víctor llegaba a la habitación de Pavel, sentía una ligera ansiedad, pero ahora ya no estaba relacionada con la enfermedad de su hijo. Era una ansiedad por algo que quedaba por explorar, por descubrir, que no podía explicarse racionalmente. Víctor se dio cuenta de que la ciencia no siempre da respuestas a las preguntas más importantes. A veces, lo que ocurría no podía analizarse de ninguna manera. Era como saltar al vacío, donde no había un camino claro. Intentó una y otra vez encontrar una explicación, pero el tiempo pasaba y las respuestas nunca llegaban. Empezó a darse cuenta de que quizá esta era la respuesta. A veces la vida te da algo que no puedes explicar, y no siempre requiere una explicación. A veces lo que parece imposible simplemente sucede. Y no puedes resistirte. Simplemente lo aceptas. Cuando Paul se acercó a Víctor ese día y dijo: «Papá, gracias. Me has salvado», Víctor se dio cuenta de que, en realidad, salvar a su hijo no tenía nada que ver con métodos médicos ni siquiera con un milagro. Tenía que ver con el hecho de que no se rindió, de que siguió buscando, de que estuvo a su lado cuando lo necesitó. Y eso era lo más importante. Era lo que realmente los había salvado a ambos. Ahora, mirando hacia atrás, Víctor sabía que era más importante que cualquier teoría o hipótesis científica. A veces lo más importante es simplemente estar a tu lado, a pesar de todas las dudas y temores. A veces lo importante no eran las respuestas, sino lo que hacías sin saber cuál sería el resultado. Se dio cuenta de que no siempre hay que buscar una explicación. A veces la vida simplemente sucede y no puedes controlar su curso. Víctor miró a su hijo, que cada día estaba más fuerte, y pensó cada vez menos en lo que le había llevado a esto. Ya no buscaba todas las respuestas. Solo estaba agradecido por tener la oportunidad de verle sonreír. Por volver a tener a su hijo con él. Y quizá ese era el milagro que no necesitaba explicación. Pero quedan preguntas que nunca tendrán respuesta. ¿Qué salvó realmente a Paul? ¿Fue un milagro o solo un accidente? No habrá respuesta. Y quizá eso sea lo más importante. A veces la verdad está oculta y no puedes encontrarla, no porque no quieras, sino porque simplemente no se puede buscar. El final era sencillo. Paul estaba vivo, y para Víctor eso era lo único que importaba. Quedaban preguntas, pero las respuestas no eran tan importantes. Víctor estaba de pie junto a la ventana, mirando el sol naciente. Sus ojos estaban claros, pero aún había una sombra de duda en su interior. Había experimentado una pérdida, un dolor difícil de describir con palabras, y a pesar de todo lo ocurrido, seguía buscando respuestas. Pero ahora se daba cuenta de que quizá lo más importante no eran las respuestas, sino el proceso de búsqueda. Todo lo que había vivido le había abierto los ojos al hecho de que no siempre se pueden encontrar respuestas de inmediato. La vida no siempre se presta a la lógica y a la explicación científica. A veces hay que seguir adelante. Paul estaba con él, vivo y fuerte. Y eso era lo que más le importaba a Víctor. Aprendió que, a pesar de la incertidumbre, los miedos y el dolor, hay que seguir buscando, seguir trabajando, seguir creyendo. Que cada nuevo día es una oportunidad. Una oportunidad de mejora, una oportunidad de recuperación, una oportunidad de cambio. Pero las respuestas que había estado buscando durante tanto tiempo seguían estando muy lejos. ¿Qué había salvado a su hijo? ¿Fue un milagro o una casualidad? No lo sabía, y probablemente nunca lo sabría. Pero eso no era importante. Lo que importaba era que no se había rendido. Que seguía buscando, a pesar de todas las dificultades y dudas. Y ese era el sentido de su viaje. Víctor no estaba preparado para parar. Sabía que aún quedaban muchos caminos por recorrer, muchas preguntas sin respuesta, pero no tenía miedo. Se dio cuenta de que no siempre es necesario saberlo todo. A veces bastaba con seguir adelante, confiando en su corazón, creyendo en el futuro, en la posibilidad del cambio. Y eso fue lo que le dio fuerzas para seguir adelante.